Muy bien. Eso en cuanto a la clase de respiración que tiene un paciente en estado comatoso y va deteriorando, va empeorando, deterioro rostrocaudal. ¿Qué tipo de pupilas va a tener el paciente con lesión diencefálica? Va a tener pupilas mióticas. Mióticas, reactivas o hiporreactivas a la luz. Pupilas mióticas reactivas. Pupilas mióticas reactivas. Esas son las pupilas de una lesión hemisférica o diencefálica. Y si está el paciente va empeorando, ¿cómo se van a tornar las pupilas? Midriasis. Sí, pupilas midriáticas reactivas. Bilaterales. Pupilas midriáticas reactivas. Bilaterales. Si el paciente va empeorando, ¿cómo van a ser las pupilas? ¿Qué dirían ustedes? Mióticas. Mióticas a reactivas. Pupilas mióticas, pero puntiformes. Vean la diferencia con las pupilas del diencéfalo. ¿Se está entendiendo, no? ¿Se puede ver el dibujo, no? Sí, está bien. Se puede ver la diferencia entre estas pupilas mióticas y en estas pupilas, ¿no? Estas son mióticas, pero estas son extremadamente mióticas. Son apenas un puntos, por eso se llaman pupilas mióticas puntiformes, hiporreactivas, poco reactivas a la luz, reactivas a la luz, sobre todo intensa. Reactivas a la luz intensa, pero son puntiformes, puntiformes. Y finalmente, si el daño es, ¿dónde? ¿Dónde es el daño? Si el paciente va empeorando. En el bulbo. ¿Cómo son las pupilas? Se parecen a las pupilas mesencefálicas. ¿Son pupilas qué? Midriáticas. Bilaterales. Midriáticas reactivas. El paciente está midriático, está reactiva, y pues eso, por ejemplo, es un criterio de muerte cerebral, como vamos a ver la próxima clase. Midriasis reactiva bilateral. De pasito vamos a hablar aquí de otras pupilas jóvenes que usted ya conoce. Si ustedes ven que hay un paciente comatoso, y tiene esta clase de pupila, ¿qué dirían? Herniación transtentorial. Esta es una pupila por lesión de qué par craneal. Tercer par. Tercer par craneal. ¿Y eso qué significa? Ya lo han dicho ustedes. Herniación. Una herniación transtentorial. Entonces, cuando vemos una anisocoria reactiva, decimos este paciente se está herniando. ¿De acuerdo? Se está herniando. Ya saben ustedes qué es herniación. Es otra clase de pupila que nosotros podemos ver en un paciente que está en coma. Y finalmente decirles que cuando la causa del coma es tóxico-metabólica, sobre todo metabólica, cuando la causa del coma es metabólica, ¿cómo diríamos qué tipo de pupilas son? Mióticas. No son mióticas.
Isocóricos. Metabólicos. No se dice metabólicas. Son pupilas, ¿qué dirían? Pero comparen, esto es miosis. ¿Esto acaso es miosis? Ya un poquito más, entonces. Si acaso. Isocóricos. No. Normales. Normales. La mayoría de las pupilas son isocóricas, están viendo isocóricas, excepto la lesión del tercer par craneal. Esta metabólica también es isocórica. Las pupilas en un paciente en coma de causa metabólica son pupilas normales reactivas. Normales y reactivas. ¿Se entendió, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora vamos a ver qué tipo de respuesta motora vamos a tener en un paciente que tiene una lesión hemisférica o hemisferios cerebrales o diencefálica. El paciente que está en coma por una causa hemisférica cerebral o una causa diencefálica, es decir, por una ubicación, mejor dicho, ese es el término correcto. Cuando un paciente está en coma y este coma tiene un daño a nivel hemisférico o diencefálico, ¿qué tipo de respuesta motora vamos a tener? El paciente en estado comatoso va a tener una respuesta de localización o de decorticación. ¿Se está entendiendo o no? ¿El paciente va a localizar el dolor o va a decorticar? Una de las dos, localiza o decortica. Si el paciente va empeorando, deterioro rostrocaudal, va empeorando, y la lesión está ahora más abajo en el mesencéfalo, ¿qué tipo de respuesta va a tener el paciente? El paciente va a decorticar si la lesión es mesencefálica alta. Si la lesión está en el mesencéfalo alto, el paciente va a decorticar. Y si la lesión está en la parte baja del mesencéfalo, el paciente va a descerebrar. Va a descerebrar. Descerebración. ¿Qué pasa si el paciente empeora y ahora este daño está en la protuberancia? ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener? Si la lesión es en la parte alta de la protuberancia, en la parte alta de la protuberancia, en la parte alta de la protuberancia, el paciente va a descerebrar. Va a tener una respuesta de descerebración. Va a descerebrar. ¿Saben qué es descerebrar? ¿Saben qué es decorticar, jóvenes? Si la lesión está en la parte baja de la protuberancia, el paciente no tiene ninguna respuesta motora. Le pellizcan, le produce un estímulo doloroso, no responde. No responde. Y si la lesión está en el bulbo, también comprenderán que es la parte terminal del deterioro rostrocaudal, nula, no tiene ninguna respuesta. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con este dibujo? Podemos concluir que a este empeoramiento llamado deterioro rostrocaudal, la parte terminal, ¿qué viene a ser? ¿Dónde? Es decir, la parte que prácticamente ya no hay nada, absolutamente nada que hacer, es cuando la lesión está a nivel del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo el paciente está boqueando, perdón el término, está con pupilas midriáticas reactivas y no tiene ninguna respuesta motora. En otras palabras, como vamos a ver en la próxima clase, el paciente aquí, ya el paciente tiene un daño, una muerte cerebral y no hay absolutamente no hay nada que hacer.
Ya. Este daño, jóvenes, este deterioro rostro-caudal que les decía, ¿por qué se llama rostro-caudal? Porque va de arriba, rostro quiere decir la parte de la cabeza, rostral, la parte de la cabeza, rostro, la parte más superior. Por eso se llama rostro, la parte más alta. Y caudal, su nombre dice, pues, la parte más baja. Por eso se llama deterioro rostro-caudal, es decir, un deterioro en sentido descendente. Descendente. Les estoy enseñando una cosa muy práctica, el deterioro rostro-caudal. ¿Ya? Este deterioro rostro-caudal, jóvenes, más que es un deterioro más que todo de tipo funcional. En otras palabras, funcional, en otras palabras. Se daña en principio funcionalmente el hemisferio o el diencéfalo. Luego se daña funcionalmente el mesencéfalo. Luego se daña funcionalmente la protuberancia y funcionalmente al finalizar se daña el bulbo raquídeo. Es el deterioro rostro-caudal que en los servicios de emergencia y sobre todo en los servicios de neurología, neurocirugía y terapia intensiva es muy frecuente encontrar esta terminología, comentar esta terminología que se llama deterioro rostro-caudal. Este es si quieren sacarle una foto, voy a continuar. ¿Puedo borrar? Sí, doctor. Ya. Si quieren, les he dicho, sáquenle una captura. Bueno. Entonces, borrar todos los dibujos. A ver. Ahora, es importante también ver en un paciente en estado comatoso la desviación de la mirada. La desviación de la mirada. Desviación de la mirada. Es decir, quiere decir hacia dónde se desvían los ojos en un paciente comatoso. No siempre vemos, pero algunas veces podemos observar una desviación de la mirada. No siempre. Este dibujito que voy a realizar en este momento les es familiar a ustedes. Ya no importa. Ya. No me ha gustado este dibujo. Bueno. Ya. Yo les decía en una clase, no me acuerdo cuándo fue, normalmente el lóbulo frontal, creo que ha sido hace 2 clases, a nivel de la circunvolución frontal superior, tenemos el área 8 de Brodmann, que está aquí más o menos, ¿ya? Aquí, digamos. Y gracias a esta área, ¿nosotros qué hacemos? Llevamos los ojos, ¿dónde? Hacia los costados. ¿Qué costados? ¿Hacia dónde?
Eso les enseñé, que normalmente, gracias al área 8 de Brodmann, la circunvolución frontal superior, que está ubicada acá, nosotros podemos llevar los ojos hacia el lado contrario. ¿Recuerdan? Eso les he dicho, pues. ¿O no? ¿O no les he dicho? Ya pues dígame, ¿les he dicho o no les he dicho? Sí, doctor. Normalmente, gracias a nuestro lóbulo frontal, circunvolución frontal superior, en este caso del lado derecho, nosotros dirigimos nuestra mirada hacia la izquierda. Eso en condiciones normales, en condiciones normales. ¿Qué creen si hay un tumor en el lóbulo frontal? Por ejemplo, acá. Hay una lesión del lóbulo frontal. Una lesión. ¿Dónde creen que se desvían los ojos? Hacia el Hacia el lado lado de de la la derecha. lesión. Sabe la lesión. Sí, los ojos se desvían hacia el lado de la lesión. ¿Y por qué se desvían hacia este lado? ¿Por qué se desvían hacia este lado? ¿Por qué creen? Porque no va a haber inervación de los músculos que contraponen esta posición. No, porque este lado, el lado izquierdo, es el que está sanito. Y la circunvolución frontal superior del lado izquierdo, en este caso del lado izquierdo, es la que predomina, porque la del lado derecho se ha dañado. Y por ese motivo es que los ojos se van a ir hacia, en este caso, hacia la derecha. ¿Se está entendiendo eso o no? Sí, doctor. Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? Lo que tienen que hacer es ver más que anotar, tienen que ver. Si normalmente los ojos, si normalmente los ojos, les decía, si normalmente los ojos, gracias a la circunvolución frontal, en este caso derecha, frontal superior derecha, normalmente se desvían hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado izquierdo en este caso, ¿no es cierto? Cuando hay una lesión un tumor, por ejemplo, del lóbulo frontal, un tumor, los ojos se van a desviar hacia el otro lado, les decía. ¿Por qué? Se desvían hacia el otro lado. Es decir, se desvían hacia el lado de la lesión. ¿Por qué les decía? Porque como no está funcionando el lado derecho, está funcionando el lado izquierdo. Y pues la función del lado izquierdo hace que los ojos se desvíen hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí entendiste, no? Sí, doctor, gracias. Ya. Entonces, los ojitos, cuando hay una lesión, si tenemos un paciente en estado comatoso por causa cerebral hemisférica, y los ojitos se desvían hacia la derecha, decimos, este paciente probablemente tenga una lesión en el lóbulo frontal derecho. Los ojos se desvían hacia el lado derecho. ¿Pero qué creen que además tenga este paciente? Si tiene lesión del lóbulo frontal, ¿qué creen que también tenga? Ya conocen ustedes, pues. Además, ¿qué creen que tenga? Alteraciones en la conducta. También está bien, alteraciones con la conducta, está excelente. Pero ¿qué más? Está muy bien. Pero no te olvides que está, no te olvides que está en coma. ¿Qué más podrán notar en este paciente que está en coma? Lóbulo frontal. Lo van a pellizcar y este paciente, ¿qué va a pasar? O puede pasar. ¿No va a sentir? Hemiplegia. Parecia izquierda, doctor. Claro, va a tener una hemiparesia o una hemiplegia contralateral, ¿no es cierto? Lesión cerebral, lesión del lóbulo frontal derecho, hemiparesia, ¿qué lado? Izquierda. Contralateral. Izquierda. ¿Se comprendió eso o no?
izquierda. Entonces podemos decir que un paciente en estado comatoso, si hay lesión cerebral, los ojitos se desvían hacia el lado de la lesión. Y los ojitos se desvían hacia el lado contrario de la... Y pues digan. Hemiparesia. Lado contrario de la hemiparesia. Esto es por lesión cerebral, ¿de acuerdo? Por lesión cerebral. Hagamos otro dibujito acá. Algunas veces nosotros vemos pacientes que están en estado comatoso porque han hecho un ACV en el tronco cerebral. Y uno de los lugares más frecuentes de hacer hemorragias, como es en el tronco cerebral, es la protuberancia. Esto que estoy dibujando acá, como al otro lado, representa la protuberancia. Bien, les decía algunas veces, se puede dañar la protuberancia. Hay una lesión, hay una hemorragia en la protuberancia. En este caso, protuberancia del lado, ¿de qué lado? ¿De qué lado? Derecha. Derecho. Muy bien. Ahora, ¿dónde se desvían los ojos? Hacia el lado izquierdo. Veremos. Cuando hay una lesión de la protuberancia derecha, en este caso, los ojitos se desvían ¿hacia dónde? Lesión de la protuberancia derecha, los ojos se desvían hacia la izquierda. Podemos decir entonces, los ojos se desvían hacia el lado Contrario. Contrario a la lesión. contrario a la lesión, al lado contrario a la lesión, contrario a la lesión. Pero no se olviden que este paciente también puede tener, más chiquitito para que sea más, ya. Puede tener una hemiparesia. Ya esa hemiparesia, ¿de qué lado es? ¿De qué lado puede ser? O va a ser, mejor dicho. Aquí está. Derecha. ¿Ustedes creen que la hemiparesia va a ser de este lado? ¿De este lado? ¿Creen o no? Es una hemiparesia contralateral. Contralateral. ¿Está bien lo que he dibujado o no? ¿Del lado derecho o no? No, es al otro Está lado. mal, está mal. Está mal, muy bien, excelente. Está mal, doctor, no es eso. Muy bien, me gustó. No, pues no, porque la vía piramidal, ustedes saben, circunvolución frontal ascendente, cápsula interna, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, y en el bulbo, en la parte inferior, recién se cruza hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y si la lesión está en la protuberancia, la hemiparesia va a ser del lado Izquierdo. Contralateral. contralateral, izquierdo, como dice. Entonces, en este caso, los ojitos, ¿dónde? ¿Qué miran? Hacia la hemiparesia. Miran su hemiparesia. Los ojos se desvían hacia el lado contrario a la lesión, protuberancia derecha, la lesión está en la protuberancia derecha, por lo tanto los ojos se desvían a la izquierda. Y también podemos decir que los ojos se desvían hacia el lado de la hemiparesia. Los ojos miran su hemiparesia. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Ya, aprendan esto. ¿Qué más quiero enseñarles para terminar la clase? A ver, esto. Si quieren, sáquenle una foto. Voy a borrar. Entonces, esto podemos decir, pero aquí abajo, podemos anotar entonces, lesión, ¿qué decimos? Frontal, lesión cerebral. O lesión cerebral. ¿Y acá qué decimos? Lesión De la protuberancia.
de la protuberancia. ¿Se lee mi letra o no? Sí, doctor. Bueno. Entonces, borramos esto. ¿Dónde estás? Aquí estamos. ¿Dónde estás? Ya. Y para terminar las clases, le quiero decir, como norma, como protocolo, paciente en estado comatoso. Ya vamos a empezar a hablar ahora de las causas, ¿ya? Un poquito, porque la próxima clase vamos a hablar más en detalle. Paciente que está en estado comatoso, que está hiperventilando en forma global, paciente en estado comatoso, con hiperventilación, acá vamos a ver. Entonces, coma, más que les decía, hiperventilación, probablemente la causa sea tóxico-metabólica. Tóxico-metabólica. Aquí podemos hablar, por ejemplo, como ejemplo, coma diabético, coma urémico, acidosis metabólica, intoxicación por salicilatos, etcétera, etcétera. Cuando hay un paciente en coma y está hiperventilando, piensen que puede ser que la causa sea o tóxica o metabólica. Otro, paciente en coma que esté hipoventilando y que además tenga pupilas mióticas, piensen que este paciente, la causa probablemente sea por intoxicación de benzodiazepínicos, intoxicación por benzodiazepinas, intoxicación por barbitúricos, o por opiáceos. Entonces, cuando hay un paciente en coma con miosis bilateral, con hipoventilación, piensen que puede tratarse de una intoxicación, ya sea por benzodiazepinas, barbitúricos o opiáceos. En la práctica, muy frecuente encontrar la intoxicación por benzodiazepinas y también por opiáceos. Y finalmente, un paciente que está en coma, que también está hipoventilando, pero que tiene pupilas midriáticas, bilaterales, midriasis bilateral reactiva, pupilas midriáticas. ¿Qué podemos pensar como causa en estos pacientes? Podemos pensar que la intoxicación es por tricíclicos, o lo más frecuente, que ese paciente está en un coma, ¿qué? ¿Qué es OH? Alcohol. Que está en un coma alcohólico. Que está en un coma alcohólico. Que está en un coma alcohólico. Decirles, jóvenes, que ustedes tienen que saber también que ya tienen que ir metiendo a la memoria algunos medicamentos que nosotros utilizamos en los servicios de emergencia y en los servicios de terapia intensiva.
¿Cuál es el antídoto de los benzodiazepínicos? Correcto. El antídoto de los benzodiazepínicos es el flumazenil. ¿Cuál es el antídoto de los opiáceos? La naloxona. Excelente. Saben la mayoría, saben muy bien. Excelente. Han tenido un buen profesor de farmacología. Entonces, ya tienen que ir metiendo la memoria. Antídoto de las benzodiazepinas, el flumazenil, y de los opiáceos, la naloxona. Bueno, esto lo voy a borrar rápidamente mejor. Si quieres sacarle una foto, voy a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? No. Sí, doctor. ¿Listo? Así sería todo. Nada más, jóvenes, una clase cortita, una clase práctica. La primera parte del coma. La segunda parte el día martes. ¿Ya? Y el día martes les voy a enseñar también cuáles son los diagnósticos diferenciales. Les voy a enseñar cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del coma? Les voy a enseñar. Les voy a enseñar también, les decía, el diagnóstico diferencial. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales es la muerte cerebral. Y vamos a saber qué es la muerte cerebral en el paciente. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo por el día de hoy. Nada más, jóvenes. Entonces, nos vemos Doctor. Me estaba olvidando. Ninguno de ustedes no me acuerdo. En el Jacob Creutzfeldt, jóvenes, eso es de la clase anterior. Lo lamento por lo que se han salido algunos. En el Jacob Creutzfeldt, por demora de tiempo, creo que les dije que hay un marcador en el líquido cefalorraquídeo que hace el diagnóstico en un 90% aproximadamente, que es una proteína, les decía, ¿no es cierto? ¿Recuerdan o no? Les dije proteína. La G3. No, sí, no es, les había dicho la 633, no es la 633, es la proteína 1433. La proteína 1433. 14-3-3. La proteína 1433. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.